Señora tutora, muy buenas noches. En este caso me ha tocado exponer solo en vista de que estuve en un grupo número 2, pero esas personas no habían logrado comunicarse con mi persona y cuando ya quise hacer el grupo para el video, esas personas prácticamente ya habían hecho su propio video. Entonces, en esta ocasión me ha tocado hacer solo el video. Bueno, el trabajo que me tocaba hacer es acerca de analizar el artículo 75 de la Constitución. El artículo 75 nos indica, en la Constitución, indica que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión y el cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente toda persona prácticamente tiene derecho al, a la justicia, a la administración de justicia, más no al servicio de justicia. Es diferente, o sea, el servicio de justicia quiere decir que nosotros cogemos un abogado y para que nos defienda, para que nos ayude en vista de que tiene conocimientos en el articulado de las diferentes normas y leyes. Entonces, ese servicio es un valor que nosotros debemos pagar. Mientras tanto, lo que es la Administración de Justicia nos indica que el Estado garantiza de que sea gratuito. Se desprende de esta normativa derechos de acceder gratuitamente a la justicia y a obtener del órgano judicial una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos. Y hace hincapié en que se deben sujetar los principios de inmediación y celeridad. Además de aquello, está el principio de la indefensión, que son principios que tanto el juez como el fiscal deben observarse en la administración de justicia, en lo que concerniente a la sustentación de los procesos penales que se llevan a cabo entre esas dos dependencias. Los derechos que están inmersos dentro de este artículo, como ya acabo de indicar, son el derecho al acceso gratuito a la justicia, derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses de las personas, el principio de celeridad, el principio de inmediación, el principio de indefensión y el cumplimiento de las resoluciones. Vamos a tratar de explicar cada una de estas de manera rápida con el fin de entender mejor este tema. El derecho al acceso gratuito de la justicia, la cual es un artículo, el artículo 60, está contemplado dentro del artículo 75, establece la gratuidad de la justicia para todas las personas, para toda la ciudadanía. Ese concepto de que la posibilidad de acceder a todos los órganos judiciales es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 75, ya que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia. El derecho a la tutela efectiva, imparcial, expedita de los derechos e intereses de las personas es igualmente un derecho que se tiene un reconocimiento a nivel constitucional del derecho es de acceso, es vital. Si bien antes de esta constitución ya se encontraba establecido, aunque en un sentido más rígido, pero dicho de otra manera en la constitución anterior, cuando la Carta Política hablaba de la posibilidad de impugnar todo acto de administración ante una función judicial. Pero sí es importante la consagración a nivel constitucional del concepto expreso de acceso a órganos constitucionales. Lo es tanto más el contenido de la tutela a cargo de esos órganos judiciales, sin, sin que en caso alguno las personas se queden en estado de indefensión. Vale decir, sin defensa, violándose la garantía de este derecho constitucional. Los principios, tenemos tres principios que habla el artículo 75 de la Constitución, que es el principio de la celeridad, que es el mismo que tiene mucha relación con el principio de inmediación. Este principio se manifiesta en la sustanciación
del proceso sin dilaciones para hacerlo efectivo. La ley suprime trámites inoficiosos, impertinentes, no sustanciales. Por este principio se acortan los plazos, no se los prorroga. Solo se puede suspender una diligencia cuando la ley así lo disponga expresamente o cuando la naturaleza de los derechos que se protegen o las circunstancias procesales así lo exijan. En la práctica, este principio se realiza porque la ley establece límites para los actos procesales y las penas correspondientes para quienes se exceden. Principio de inmediación. La inmediación como principio constitucional está vinculado con el sistema oral, porque solo en este se adquiere aplicación plena, por lo tanto, en todo procedimiento oral se da como consecuencia necesaria la inmediación, oralidad e inmediación siempre van juntas y no se las puede concebir de ninguna otra manera. El principio de inmediación, el juez trabaja junto a las partes con contacto personal procesal y en constante relación dialéctica, actúa directamente con ellas y con todos los que intervienen, tales como el perito, testigos, etc. Tenemos el principio de indefensión. La Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito de la justicia, según lo que indica el artículo. Igualmente indica que con sujeción a principios de inmediación y celeridad, en ningún caso quedará en indefensión, indica. El cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. El derecho a la defensa como garantía constitucional, según nuestra norma jurídica suprema vigente, destaca que este principio es garantizado tanto para el proceso en general como para el proceso penal. Al respecto, el régimen constitucional actual contempla el derecho a la defensa mediante el artículo 76, que se refieren a los derechos de la protección, en tanto que el derecho derecho de las personas a la defensa incluirá otras garantías, como nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, entre otras. Igualmente habla del incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. La Constitución en su artículo 75 habla justamente de que el incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Según los denunciados dentro de este tema importante que es una garantía constitucional para todo ciudadano al respecto, varios tratadistas comentan este precepto constitucional. Se debe señalar que el cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales firmes forma parte del complejo contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. De nada sirve tener un acceso a la jurisdicción, al proceso y a una resolución fundada en derecho si luego esta quedará sin cumplirse. Tan importante en este aspecto es la tutela judicial efectiva que el Tribunal Constitucional Español, ese es un ejemplo, llegó a decir que difícilmente se puede hablar de una existencia de un Estado constitucional de derecho cuando no se cumplen las sentencias o resoluciones firmes. Asimismo, como ejemplo de este artículo, un caso, tenemos, se consultó en la página de la Corte Constitucional, en donde se encontró este número de sentencia, que es el 117-14-CC. Tipo de acción indica acción extraordinaria de protección. Es un expediente de la provincia de Los Ríos y habla de un tipo de protección, de acción extraordinaria de protección. ¿Cuál es el motivo? Dice la señora Maridela Belén Ramírez Bravo presentó una acción de protección en contra del auto del 2 de mayo del 2011 dictado por la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos dentro del juicio 282-2011 de recuperación de un menor, mediante la cual se resolvió revocar las providencias dictadas el 18 y 21 de febrero del 2011. Se inhibió de seguir conociendo la presente causa y se dejó sin efecto la revocatoria de recuperación del menor de edad NN. Entonces, como vemos, hubo una violación prácticamente al artículo 75 de la Constitución, que garantiza que
lo que hablábamos hace un momento, que garantiza, que debe de garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, mismo que no se cumplió. Por lo tanto, se está pidiendo en este caso la recuperación del menor, igualmente la sanción para esos jueces que no dieron paso, no dieron paso y se inhibieron de saber la causa para que puedan tomar los correctivos del caso. Muchas gracias, señora tutora.